Muy buenas tardes, Kay, y a todo nuestro auditorio que nos acompaña en esta sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Buenas tardes, Diana. Sean bienvenidos. En esta ocasión, el Tribunal Electoral analizará una demanda presentada por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima. Sin conformidad, es contra una reforma reciente a la Constitución local que aprobó el Congreso del Estado. En ella se establece que ninguna persona servidora pública podrá ganar más que la gobernadora o gobernador del Estado. La persona demandante argumenta que esta nueva regla le afecta en sus derechos, por así considerar injusto que pueda darse una disminución a su salario otorgado. Debido a ello, solicita a este Tribunal Electoral que esta nueva reforma sea inaplicada a su caso. Ahora damos paso al inicio de la sesión pública del Pleno. Sigan con nosotros. Buenas tardes. Con su permiso, vamos a dar inicio a la sesión pública fijada para el día de hoy, para lo cual, y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 281, fracciones segunda y tercera del Código Electoral del Estado de Colima, octavo incisos B y C del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de sus puntos, ruego a la encargada del despacho de la Secretaría General de Acuerdos verifique el quórum. Informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias, maestra. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 del reglamento interior de este tribunal, y para dar cumplimiento al segundo de los puntos del orden del día, ruego a los presentes nos pongamos de pie. Siendo las 2:49 de este día miércoles 15 de julio de 2026, se declara la existencia del quórum legal y, por tanto, formalmente instalada esta sesión y válidos los acuerdos que se tomen en la misma. Gracias. Y dando continuidad y para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, solicito a la encargada del despacho de la Secretaría General de Acuerdos dé cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión. Con su permiso, magistrada y magistrados, doy cuenta que el asunto a tratar lo constituye un juicio electoral cuya clave de identificación del expediente y nombre de las partes se precisa en el orden del día que les fue circulado con anticipación y publicado en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional electoral local. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, maestra. En este momento se pone a consideración de este pleno la cuenta del orden del día. Si tienen algún comentario. Sin comentarios de mi parte. Sin comentarios. Muchas gracias, magistrada, magistrados. Luego, entonces, solicito a la encargada del despacho de la Secretaría tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto de la cuenta del orden del día propuesto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del orden del día. Gracias, magistrado. Magistrada Ayisde Anguiano Polanco. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. Con la propuesta de orden del día. Muchas gracias, magistrado. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. Muchas gracias, maestra. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Y para desahogar el cuarto punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al licenciado Enrique Salas Paniagua, proyectista de la ponencia de la magistrada Ayisde Anguiano Polanco, para que dé lectura al proyecto de resolución del juicio electoral expediente JE 06/2026. Licenciado Enrique Salas, tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Con su autorización, magistrada, magistrado. A continuación, doy cuenta con una síntesis del proyecto de resolución del juicio electoral 06 de este año, a cargo de la ponencia de la magistrada Ayisde Anguiano Polanco, en cuanto al sentido de su resolución. En el presente caso compareció un ciudadano en su carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, electo por voto popular, a promover demanda de juicio electoral en contra del decreto 318, de fecha 27 de mayo del año en curso, emitido por el Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de no reelección, nepotismo electoral y austeridad.
específicamente la fracción segunda del artículo 142 de la Constitución local, que dice, artículo 142, fracción 2, ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración o retribución en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la que tenga derecho a recibir la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las que tenga derecho conforme a la legislación en la materia. A juicio del promovente, tales modificaciones constitucionales vulneran su derecho político electoral de votar y ser votado en la vertiente de acceso efectivo al desempeño del cargo, específicamente en lo relativo a la remuneración que actualmente percibe. En el caso estudio, previo al análisis de fondo, se procedió a la verificación del cumplimiento de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público que debe atenderse previamente, lo aleguen o no las partes, por tratarse de estudio preferente, toda vez que de actualizarse alguna improcedencia deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para emitir pronunciamiento respecto a la controversia planteada. En el caso, este tribunal considera que el actor carece de interés jurídico para impugnar el decreto señalado, porque no existe una afectación real y actual a su esfera jurídica individual, a alguno de los derechos sustantivos, de conformidad a las consideraciones siguientes. Como se señaló previamente, a juicio del actor, la modificación al texto de la fracción segunda del artículo 142 de la Constitución local vulnera su derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo jurisdiccional, toda vez que al percibir él mayores ingresos que los que percibe la titular del Poder Ejecutivo, aduce que el decreto trae como consecuencia una indebida disminución de su remuneración. Así, a fin de acreditar si existe una aplicación a la esfera jurídica del actor del decreto impugnado, este tribunal ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer, mediante las que se solicitó a las autoridades competentes un informe respecto de la remuneración total mensual y anual que percibe la titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como la que percibe el impetrante por el desempeño de su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Derivado de lo anterior, obran el sumario datos que evidencian que la remuneración total anual que actualmente percibe el actor por el desempeño de su cargo como magistrado es inferior a aquella que percibe la mandataria estatal, es decir, el promovente no se sitúa en la prohibición a que se refiere a la fracción segunda del artículo 142 constitucional, objeto del decreto impugnado. En ese sentido, se advierte que la citada reforma, al no tener una aplicación alguna en la esfera jurídica del actor, tampoco podría traer consigo alguna vulneración a su derecho político electoral en su vertiente de acceso efectivo al desempeño del cargo de que se duele el promovente. De ahí que ante las circunstancias actuales acreditadas en el expediente, no se tiene por demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda, el decreto impugnado tenga como efecto la consecuencia aducida por el actor, consistente en topar su salario del magistrado a una remuneración menor a la que hoy en día percibe. Consecuentemente, es inconcluso que la disposición en entredicho no tiene una aplicación a la esfera jurídica del actor y, por lo tanto, carece de daño a su esfera jurídica para promover el presente juicio electoral. Consecuentemente, se tiene por actualizada la causal de improcedencia consistente en la no afectación del interés jurídico del actor, por lo que lo conducente es decretar el sobreseimiento del mismo. Señoras y señores magistrados, es la síntesis del proyecto que está a su consideración. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Enrique Salas, muy amable. Compañeros magistrados, les concedo el uso de la voz, por si tienen algún comentario. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Bueno, como bien se señaló ya en la cuenta del presente proyecto que pongo a su consideración, la propuesta es sobreseer el juicio que nos ocupa, en razón de que, a pesar de haber sido admitido por este mismo pleno, en la sustanciación del juicio al recibir el informe circunstanciado y así como aquellas otras información que se solicitó a las autoridades correspondientes mismas que ya fueron señaladas en la cuenta, pues es que se deriva de esta causal de improcedencia que sobreviene en el análisis de este juicio, aquella que nos menciona el artículo 32, fracción tercera,
cuando no se pretende impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. Y en este caso, el artículo 33 nos dice que procede el sobreseimiento, fracción tercera también, cuando durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo previo, mismo que ya señalé. Es decir, al análisis de los autos que obran en el expediente, se deriva que no hay este daño o perjuicio al interés jurídico del actor, al magistrado, porque ¿qué es necesario para que haya un daño al interés jurídico? Uno, la Sala Superior nos ha dicho que el acto impugnado debe afectar alguno de los derechos sustantivos de la parte promovente y que es necesario en su caso, entonces, la intervención del órgano jurisdiccional, en este caso del tribunal, es necesaria y útil para lograr la reparación de este daño mediante el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto reclamado y en consecuencia se restituya a la parte demandante en el goce del pretendido derecho violado. En este caso, y como ya quedó también dicho en la cuenta, al análisis no hay ese daño de interés jurídico. ¿Por qué? Porque el actor alega que hay una disminución en su remuneración o una afectación, un tope, derivado de esta reforma que se da al artículo 142 de la Constitución local y en el que se da el tope a la titular del Poder Ejecutivo, mismo que no, a la fecha, no hay esta disminución en sus remuneraciones, ni tampoco se rebasa el tope que señala la remuneración del magistrado, no rebasa el tope señalado por el propio artículo 142. En este sentido, no hay una afectación a su interés jurídico del actor y por lo tanto tampoco deviene la intervención de este tribunal para reparar un daño. Es por eso que se propone a este pleno el sobreseimiento del juicio que nos ocupa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada, muy amable. Y efectivamente ya tuvimos oportunidad de leer cuidadosamente su proyecto, magistrado. Gracias. Pues de manera muy breve, toda vez que fue muy explícita y exhaustiva la exposición tanto del secretario como de la magistrada ponente Allisde Anguiano, y efectivamente revisando las constancias de autos, pues se desprende que no hay una afectación justamente a ese interés jurídico en razón de que el tope que impuso la reforma al artículo 142 de la Constitución local no afecta, es decir, no gana más el actor que la titular del Poder Ejecutivo, razón por la cual, y tomando en consideración la competencia de este tribunal en este tipo de asuntos, que es justamente vigilar la afectación, la posible afectación a un derecho político electoral. Recordemos que estos magistrados fueron electos popularmente y en consecuencia eso les da esta característica, esta matiz y en razón justamente de que el tribunal no visualiza una afectación al derecho político electoral en su vertiente del ejercicio del cargo, como fue planteado originalmente. En razón de lo anterior es que justamente pues yo estaría en favor del proyecto porque reitero, hoy por hoy no se visualiza una afectación a este interés jurídico y en consecuencia no se visualiza una afectación al derecho político electoral en la vertiente del ejercicio del cargo del magistrado actor. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias, magistrado, muy amable. Sí, efectivamente, y para no redundar mucho, coincido con la propuesta. Vienen aquí las informaciones y los cuadros donde aparecen las remuneraciones mensuales, tanto del Ejecutivo como del magistrado que presentó la demanda de manera mensual y anual, y efectivamente no aparece algún
daño que lo pueda afectar, de manera que coincido con su proyecto y por lo tanto le solicito a la encargada del despacho de la Secretaría de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto de la resolución propuesta. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Ayise Anguiano Polanco. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. También en favor del proyecto de cuenta. Gracias, magistrado. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos a favor. Muchas gracias, muy amable maestra. Debido a la votación, declaro aprobada por unanimidad la resolución de juicio electoral expediente JE 06/2026, cuyos puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se sobresee en el presente juicio electoral. Segundo, comuníquese por oficio la presente sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar en el expediente SUP JDC 357/2026. Asimismo, comuníquese por oficio la presente sentencia a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar en el expediente ST JDC 127/2026. Notifíquese a las partes en términos de ley. Y para desahogar el quinto y último punto del orden del día, y que es la clausura de la presente sesión, ruego a los presentes nos pongamos de pie. Siendo las 13:04, se declara clausurada la presente sesión, agradeciendo a todas y a todos su amable asistencia. Muchas gracias. Después de escuchar la sesión del día de hoy, la magistrada y los magistrados del tribunal decidieron sobreseer el asunto. ¿Qué significa esto? Que el caso se desecha. Esto se decidió porque con la información oficial que entregaron las autoridades, quedó demostrado que el magistrado no gana más que la gobernadora, es decir, no rebasa el salario de ella. Por lo tanto, la reforma al artículo 142, fracción segunda de la Constitución, no le genera una afectación. En ese contexto, la magistrada y los magistrados determinaron que el demandante no acreditó su interés jurídico. Esto porque la reforma no afecta en un caso concreto a su salario. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Los invitamos a mantenerse al pendiente de las próximas sesiones y a mantenerse informados a través de las redes oficiales del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Que tengan una excelente tarde.